Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al día con las guías en tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a hacer un resumen ejecutivo en menos de 30 minutos de la guía europea del 2022 de valoración de riesgo cardiovascular prequirúrgico en cirugía no cardíaca. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. Y los invito a adquirir mi diplomado de medicina interna que está disponible en la plataforma de grupomedi.com. El link lo encuentran en la descripción de este video, así como el resto de la oferta académica que tenemos disponible para ustedes. No siendo más, vamos adelante con el video. Hablemos entonces de esta guía de la Sociedad Europea. Como introducción, lo que podemos decir es que mucha gente se opera en el mundo. Cerca del 5% de la población mundial va a tener alguna cirugía no cardíaca anualmente, lo que equivale a 300 millones de personas, y uno de cada 20 a 40 adultos se va a someter a alguna cirugía mayor no cardíaca durante su vida. El problema es que toda esta gente que se opera, los mayores de 45 años, la mitad tienen 2 o más factores de riesgo cardiovasculares, lo que lleva a que una de cada 7 personas realicen una complicación cardiovascular perioperatoria en los 30 días posteriores a la cirugía, y esto se está agravando definitivamente con el envejecimiento poblacional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando un paciente va a ser sometido a una cirugía no cardíaca? Evaluar el riesgo de la cirugía y el riesgo del paciente y con eso tomar decisiones. El riesgo de la cirugía, pues depende propiamente de la cirugía. La cirugía con la anestesia, con, digamos, la activación simpática que genera y todo, puede por sí misma generar una complicación cardiovascular. Y dependiendo de si el riesgo es menor al 1%, 1 al 5 o más del 5%, la clasificamos en bajo, intermedio o alto. Lo que uno hace es mirar en la lista dónde está la cirugía que le van a hacer al paciente. Pero otro aspecto muy importante a tener en cuenta de la cirugía es qué tan urgente es hacerla, porque eso va a depender qué tanto yo me enfoco en cosas que podría prevenir o no cardiovasculares. Se divide entonces la urgencia de la cirugía en estas cuatro. La inmediata, que es aquella que no se puede dilatar para salvar la vida o función de órganos vitales, como por ejemplo un aneurisma abdominal roto, ¿cierto? La urgente, que es aquella que no se debe retrasar innecesariamente, como una apendicitis perforada o algo por el estilo. La prioritaria es tan pronto como sea posible porque a más demora, mayor el riesgo vital, por ejemplo una cirugía oncológica. Y la electiva es la que se puede retrasar sin problemas, como una cirugía estética o algo por el estilo. Después de eso, pues uno evalúa el riesgo del paciente. Y el riesgo del paciente va a depender de si es asintomático o si yo, cuando le hago la historia clínica, el examen físico y todo, veo que presenta algún síntoma. Cuando el paciente es asintomático, yo lo puedo dividir en 3 grupos. El paciente menor de 65 años sin factores de riesgo cardiovasculares. Este paciente en general, salvo que haya sido sometido a una cirugía de alto riesgo, no requiere de nada adicional. Cuando se va a someter a una cirugía de alto riesgo, le tomo electrocardiograma y biomarcadores solo cuando tiene más de 45 años. El segundo grupo es el paciente que o tiene más de 65 años o tiene factores de riesgo cardiovasculares. En estos pacientes, cuando van a ser sometidos a una cirugía de riesgo intermedio y alto, uno les toma un electro, biomarcadores y les evalúa la capacidad funcional. Y el tercer grupo son los pacientes que ya tienen una enfermedad cardiovascular establecida. En estos, cuando van a ser sometidos a una cirugía de riesgo intermedio o alto, electrobiomarcadores, capacidad funcional, y en cirugías de riesgo alto que tienen que ser valorados por cardiología. Fíjense que en cirugías de riesgo bajo no hay que hacer ningún tipo de examen en un paciente asintomático. Y en las de alto riesgo no hay que hacer ecocardiograma de entrada, no hay que hacer radiografía, nada de esas cosas que solemos abusar un poco de exámenes en la valoración prequirúrgica. Entonces, digamos que dentro de la valoración del riesgo, como vieron, está la parte de la capacidad funcional y en pacientes mayores de 70 años hay que evaluar sí o sí la fragilidad. ¿Cómo evaluamos la capacidad funcional? Con los METs. Si un paciente hace menos de 4 METs, uno considera que tiene una mala capacidad funcional. 4 METs es como el equivalente a que el paciente no se ahogue subiendo gradas o subiendo una loma. Si subiendo una pendiente o subiendo escaleras se ahoga, pues el paciente tiene una capacidad funcional menor a 4 METs. Otra forma de evaluarlo es con el score de DASI, que es un poco más dispendioso, pero pues digamos que tiene una aproximación más precisa. Y si este nos da menor a 34, el paciente tiene una mala capacidad funcional. Y la idea es usarlo en conjunto pues con todo lo adicional que vamos a hablar. Anteriormente la capacidad funcional era como la piedra angular de la valoración del riesgo cardiovascular. Ya no es así, ya digamos que tenemos más herramientas, biomarcadores, etc. Y la fragilidad, como les dije, la vamos a evaluar en todo paciente mayor de 70 años con alguna escala, digamos, como de tamización, como el Frailty Index o el Clinical Frailty Scale, sobre todo porque se asocia con complicaciones en los pacientes ancianos.
Entonces, como se dieron cuenta, en las cirugías de riesgo intermedio o alto, en general pedimos biomarcadores. Y los biomarcadores que podemos solicitar son las troponinas y los péptidos natriuréticos. Las troponinas, digamos que se solicitan porque la elevación de la misma se asocia con peores desenlaces y ofrece 4 ventajas con respecto al BNP. Uno, es más disponible, 2, es menos costosa y 3, el hecho de que esté normal y que después de la cirugía se eleve me diagnostica una isquemia o me descarta una isquemia preoperatoria o perioperatoria. Entonces digamos que esos son como los beneficios. En cuanto a los péptidos natriuréticos, digamos que permiten identificar una disfunción miocárdica inadvertida y lo más importante es que tienen un papel pronóstico que es superior, por ejemplo, al de scores como el RCRI o parámetros ecocardiográficos. Entonces por esto cada vez más también se están incluyendo dentro de la valoración. Y algo importante es que el electrocardiograma, como vieron, no se hace de rutina y si yo tomo un electro siempre debo comparar con los previos, pues para saber qué es nuevo y qué no es nuevo. Entonces, en resumen, ¿yo qué hago? Tengo un paciente que va a ser sometido a una cirugía. Si es emergente, urgente, prioritaria, pues nada, lo opero, ¿cierto? Si es selectiva, entonces yo le hago un examen físico, una historia clínica completa, y si es asintomático, lo pongo en alguno de estos 3 grupos. Si es el grupo de menos riesgo, menos de 65 años sin factores de riesgo, solo le hago estudios si es de alto riesgo, entendiendo estudios como electro y biomarcadores. Si es mayor de 65 años o con factores de riesgo, desde riesgo intermedio o alto, le hago estudios con biomarcadores electro y clase funcional. Y si es de alto riesgo, ¿cierto? Entendido como el paciente con enfermedad cardiovascular, le hago estudios también en riesgo intermedio o alto, pero en riesgo alto hago que lo vea el cardiólogo, ¿cierto? Y algo importante es que en general, independiente en qué grupo esté el paciente, si va a ser sometido a una cirugía de riesgo intermedio o alto, a todos hay que tomarles hemograma y creatinina. ¿Listo? Esos son los 2 exámenes que sí o sí les vamos a tomar a los pacientes que van a ser llevados a cirugías de riesgo intermedio o alto. Entonces digamos que así valoramos a los pacientes asintomáticos. ¿Qué pasa si encontramos alteraciones a la valoración? Si el paciente tiene un soplo cardíaco, en general la respuesta es hacerle un ecocardiograma, sobre todo si el soplo es indicativo de alguna patología y si se asocia como con síntomas de enfermedad cardiovascular, mala clase funcional, dolor torácico, pues le hago un eco de esfuerzo. Si el paciente tiene dolor torácico, pues el abordaje es el mismo de dolor torácico de las guías internacionales, no cambia nada por el hecho de que lo vayan a operar. Y para la disnea y el edema periférico, pues digamos que lo importante es descartar falla cardíaca y si descartamos falla cardíaca, pues se buscan causas no cardíacas de esta sintomatología. Entonces aquí es donde entra como el papel de las imágenes, ¿cierto? El ecocardiograma en general se va a indicar en pacientes que tengan un electro anormal cuando eran asintomáticos o siendo sintomáticos cuando tienen baja capacidad funcional o sospecha de enfermedad cardiovascular. Se usa porque evalúa la disfunción ventricular, valvulopatías y cardiomiopatías, que son como los marcadores más importantes del riesgo cardiovascular, y de momento el POCUS no está validado para su uso preoperatorio. La estratificación no invasiva, cuando el paciente tiene sospecha de enfermedad coronaria, pues digamos que se indica en pacientes con baja capacidad funcional y sospecha de enfermedad coronaria. Se hace idealmente con un ecoestrés o con perfusión, sobre todo buscando descartar la enfermedad coronaria, porque si salen positivos, pues el papel o el paso a seguir es una arteriografía, ¿cierto? En pacientes de riesgo bajo o intermedio, yo puedo considerar incluso el angiotac, y lo importante es que si este paciente termina en arteriografía, no lo tengo que revascularizar necesariamente si encuentro algo. Ya se sabe que solo se revasculariza si tiene alguna indicación conforme a guías internacionales, o sea, si tiene una angina refractaria o tiene un evento coronario agudo, básicamente. Y yo después de hacer todo esto, yo ya tengo el riesgo quirúrgico y el riesgo de mi paciente. Y el punto es unirlos en algún modelo de predicción donde el más validado es el RCRI, pero realmente se puede utilizar cualquiera porque no hay ninguna recomendación o evidencia para recomendar el uno sobre el otro. ¿Listo? Y ya con eso usted le dice al paciente, vea, el porcentaje de que usted le pase algo en la cirugía es esto. Y con eso el paciente toma una decisión informada respecto a si se quiere o no se quiere operar. Una vez yo defino esto, entonces debo plantearme, bueno, ¿será que hay algo que yo pueda hacer para reducir el riesgo de mi paciente? Digamos que en general, en cambios en estilo de vida, lo que tiene evidencia es cesación de tabaquismo, pero por más de 4 semanas. Si el paciente lo van a operar en menos de 4 semanas, que cese o no el tabaquismo, pues le sirve para su vida, pero no para el riesgo cardiovascular perioperatorio. ¿Listo? Existen programas de ejercicio perioperatorio que podrían servir y algo importante es que no se debe inducir pérdida de peso inmediata para una cirugía. De hecho, los pacientes obesos y con sobrepeso les va mejor en las cirugías no cardíacas, en algo que se llama la paradoja de la obesidad. Entonces, no bajarlos de peso porque normalmente van a perder es músculo, bla, y eso se asocia con peores desenlaces. Y en cuanto a manejo farmacológico, digamos que el mensaje grande es que no hay ningún medicamento que yo tenga que empezar de forma sistemática para reducir el riesgo cardiovascular. Si yo inicio un medicamento es porque el paciente tiene indicación. Por ejemplo, estatinas o antihipertensivos es porque el paciente le diagnostica hipertensión o le encontré una dislipidemia. Pero no los voy a iniciar
para reducir el riesgo cardiovascular perioperatorio. Y entre los medicamentos los que más se han estudiado son los beta bloqueadores, que el estudio que es el POISE demostró que reducían el infarto perioperatorio, pero el problema era que los pacientes tenían riesgo de otros eventos, sobre todo hipotensión, y esto generaba que el beneficio neto fuera negativo porque los pacientes se morían más. Entonces nunca vamos a iniciar beta bloqueadores solo con el objetivo de reducir el riesgo cardiovascular. Lo vamos a iniciar si el paciente tiene indicación. El único medicamento que queda que se está estudiando es la ivabradina, pero pues yo no creo que vaya a ser diferente a ninguno del resto de los medicamentos que hayan utilizado. Entonces, aquí está, inicio del tratamiento se recomienda solo si el paciente tiene indicación por algo adicional, no por la cirugía. Nunca voy a iniciar el tratamiento de forma sistemática de beta bloqueadores, ¿cierto? Nunca voy a iniciar el tratamiento de forma sistemática. En cuanto a la continuidad, lo importante es que en general todos los medicamentos que tenga el paciente cardiovasculares se continúan. Los únicos que voy a interrumpir son los antihipertensivos el día de la cirugía. ¿Listo? Pero aquí también hay que individualizar. Si el paciente es un hipertenso refractario que está con 5 medicamentos, pues no le va a quitar los 5 medicamentos porque el día de la cirugía está en crisis hipertensiva y no lo operan. Entonces, si está con una hipertensión tranqui, le puedo suspender los antihipertensivos el día de la cirugía y los SGLT2 se suspenden 3 días antes. De resto, en general, uno no tiene que suspender nada antes ni durante la cirugía. ¿Listo? Una vez yo determino eso, digamos que un papel o algo fundamental que hay que evaluar en el riesgo cardiovascular es qué hacer con los pacientes que tienen medicamentos antitrombóticos, sean antiagregantes o sean anticoagulantes. Y lo primero que yo tengo que determinar para esto es cuál es el riesgo de sangrado de la cirugía. Y hay cirugías que tienen un riesgo mínimo de sangrado, como las oftalmológicas anteriores, como los procedimientos dentales, como la endoscopia sin biopsia o resección o como las de la piel, ¿cierto? Hay unas que tienen bajo riesgo de sangrado y otras que tienen alto riesgo de sangrado, que pues nuevamente uno lo que hace es ver la lista y ver en dónde está. Esto porque va a ser importante porque esto me va a determinar si tengo o no que suspender el manejo anticoagulante, básicamente. Entonces, ¿qué hacemos con los antiagregantes? En general, lo primero que yo voy a ver es si mi paciente tiene alto riesgo de sangrado. Si no tiene alto riesgo de sangrado y el paciente está con doble antiagregación dual, en general se la continúo. Si sí tiene alto riesgo de sangrado o tiene un riesgo moderado, voy a evaluar el riesgo trombótico. Y voy a entender como un muy alto riesgo trombótico cuando el paciente le han hecho una PCI electiva en menos de un mes o cuando sufrió un evento coronario agudo en los últimos 3 meses. En ese tiempo, idealmente, si el paciente tiene, o sea, está en el lapso de ese tiempo, yo debería evaluar si existe la posibilidad de diferirle la cirugía. Idealmente, fíjense, uno debería diferirla, sobre todo 6 meses en el paciente de PCI electiva y 12 meses en el paciente que sufrió síndrome coronario agudo. Pero si por alguna razón tengo que operarlo, pues digamos que nada, ahí toca evaluar el riesgo y lo que uno hace en general aquí es suspender el inhibidor del P2Y12. Aquí dejan la opción de hacer puente con cangrerol endovenoso, pero pues eso la verdad tiene muy poca evidencia. En general lo que uno hace es que uno quita el inhibidor del P2Y12 y fíjense cómo uno en general continúa siempre la aspirina. ¿Cuándo uno va a interrumpir la aspirina? Solo en cirugías de muy alto riesgo como cámara posterior, como neurocirugías, ahí uno sí suspende la aspirina 7 días. De resto, en general, uno la continúa. Si el paciente no tiene un muy alto riesgo trombótico, uno le continúa la aspirina y le suspende el inhibidor del P2Y12, 3 a 5 días para el TICA, 5 días para el CLOPI y 7 días para el prazo, y después de eso, pues, lo opera. ¿Listo? Y después de la cirugía, en menos de 48 horas, tienen que estar reiniciados los antiagregantes que se hayan retirado. En cuanto a los anticoagulantes, lo que uno hace es sopesar nuevamente el riesgo de sangrado que ya hablamos y el riesgo trombótico. Y los que uno tiene que saber son estos, los de alto riesgo trombótico, que son válvulas mecánicas mitrales con otros factores de riesgo, válvulas mecánicas antiguas o antecedente de embolismo en los últimos 3 meses. NFA, un CHAS base de 7 o más, antecedente de embolismo en los últimos 3 meses o valvulopatía reumática. Y en enfermedad tromboembólica venosa, una trombofilia importante o que haya tenido un tromboembolismo en los últimos 3 meses. Si el paciente tiene alguna de esas, tiene un muy alto riesgo trombótico y eso va a ser importante sobre todo para la warfarina, como vamos a ver ahorita. Entonces, ¿cómo manejo si el paciente viene con DOACs? Lo que voy a hacer es ver el riesgo de sangrado del procedimiento. Si es bajo o moderado, en general lo voy a interrumpir, fíjense, un día antes de la cirugía. Si el riesgo es alto, en general lo suspendo 2 días antes de la cirugía. ¿Cuándo cambia esto? En dabigatran únicamente cuando la tasa es menor a 50, lo suspendo 4 días antes en alto riesgo y 2 días antes en riesgo intermedio o moderado. Y después de la cirugía lo reinicio al siguiente día, si es riesgo bajo o moderado de sangrado, o a los 2 días aproximadamente, si es un riesgo alto de sangrado, y fíjense que ese sí es independiente
de la tasa de filtración glomerular. Importante, en los DOACs nunca se hace puente. ¿Listo? Jamás en la vida uno hace puente. Uno lo interrumpe y listo, lo opera. Bueno, en warfarina, ¿qué hago? En warfarina en general, para el paciente que se va a operar, lo que uno hace es interrumpir la anticoagulación 5 días antes. Pero fíjense algo, si el paciente tiene un riesgo mínimo de sangrado, que eran esos procedimientos dentales y demás, uno hace el procedimiento con anticoagulación. Lo mismo aplica para los DOACs. Le van a poner un marcapasos, algo por el estilo. Se hace el procedimiento con anticoagulación, nunca se suspende. Si tiene un riesgo bajo o moderado o alto, sí hay que suspender el anticoagulante. Ya dijimos, DOACs cuando, warfarina 5 días antes. Y en general, algo que se hacía antes de rutina, que era hacer puente con la warfarina, ya no se hace. Fíjense como uno simplemente opera y el día de la cirugía inicia la warfarina porque la warfarina se demora 48 horas en actuar. Pero hay algunos pacientes seleccionados en los cuales yo sí voy a hacer terapia puente, que es que yo le suspendo la warfarina 5 días antes y 3 días antes le inicio anticoagulación plena y se la suspendo un día antes de la cirugía. Eso se ha demostrado que aumenta el riesgo de sangrado en los pacientes, excepto en aquellos que tienen un muy alto riesgo trombótico, que son estos que habíamos mencionado acá arriba. Entonces, si el paciente tiene alguna de estas condiciones, le hago puente. De lo contrario, no le hago puente, le suspendo la warfarina, lo opero y le inicio la warfarina después. ¿Listo? En cuanto a la tromboprofilaxis, en general recuerden que en los pacientes quirúrgicos uno evalúa el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa hospitalaria con el Caprini. Si da 5 a 8 uno la considera, si 9 más uno indica la tromboprofilaxis farmacológica. Y la tromboprofilaxis solo va a ser durante la hospitalización, excepto en cáncer, en donde uno la continúa por 3 a 4 semanas, o en cirugías ortopédicas específicas que son reemplazo de rodilla, de cadera y fractura de cadera, en donde uno extiende usualmente de más o menos 14 a 30 días la tromboprofilaxis. Y aquí es importante saber que esto no necesariamente tiene que ser con heparina, sino que ambulatoriamente uno puede dar DOACs e incluso aspirina, y cada vez más incluso en cirugías fast tracks, la que los pacientes los operan, al otro día caminan y al otro día se van, podríamos incluso considerar no darles, pero eso todavía no tiene una recomendación formal. ¿Listo? Más o menos así funcionaría. En cuanto a las transfusiones, pues como dijimos, a todos los pacientes con cirugía de riesgo intermedio o alto, yo les evalúo un hemograma, a ver si tienen anemia. Si tienen anemia, lo importante es buscar la causa y tratar de corregirla. Pero ojo, la corrección lo único que hace es disminuir el requerimiento transfusional, no disminuye las complicaciones cardiovasculares. Entonces lo que uno hace es que si lleva un paciente anémico a cirugía, pues no le tomas más muestras de las necesarias, le toma tubos pequeños o cosas por el estilo, y pues existe la posibilidad del uso de ácido tranexámico para prevenir sangrados significativos. Esto se evaluó en el estudio POIS-3, en donde fue efectivo, pero la seguridad no cumplió el criterio de no inferioridad. Entonces, por eso todavía no hay una recomendación, pero se podría llegar a considerar. Y lo importante es que si el paciente se prevé que va a sangrar más de 500 cc, lo ideal no es transfundirlo intraoperatorio, pues no sé, sangre de otra persona, sino hacer uso de su misma sangre, células recuperadas lavadas y que sean esas mismas las que uno le transfunda. En cuanto a situaciones especiales antes de la cirugía, lo importante es que si un paciente tiene una enfermedad, se maneje conforme a las guías actuales y que vaya controlado al momento del procedimiento. Si tiene diabetes, que la glicada esté controlada. Si tiene falla cardíaca, que esté controlada y tengamos un eco reciente de 6 meses. Si tiene SAJOS, que esté con CPAP. Si tiene POC, que esté controlado y así sucesivamente. ¿Qué comorbilidades o situaciones especiales sí podrían detener la cirugía e indicar que uno tiene que hacer una intervención previa? Si el paciente tiene una valvulopatía con indicación quirúrgica, se opera primero la válvula. Si el paciente tiene indicación por guías de revascularización, se revasculariza. En pacientes con reentradas o con taquicardias supraventriculares recurrentes, la ablación se podría considerar antes de la cirugía, y en enfermedad, digamos, cerebrovascular, si tiene indicación de intervención carotidia, también se hace antes de la cirugía. De resto, lo importante es esto: si uno identifica una enfermedad, trátela, contrólela y ahí sí opera el paciente. Ahora, hay algunas comorbilidades en las que uno sí tiene que pensarse mucho más si vale la pena, sopesando riesgo-beneficio, operar al paciente. Sobre todo hipertensión pulmonar severa, cardiopatías congénitas que sean cianóticas, Eisenmenger, etc. O valvulopatías que tengan indicación quirúrgica, pero que el riesgo quirúrgico es prohibitivo, es decir, que uno no los puede operar. Ahí uno como que se la tiene que pensar mucho más y evaluar junto con el paciente y con otros especialistas si el paciente se lleva o no a cirugía. Ya dentro de la cirugía, lo importante es evitar hipotensión, porque eso es lo que se asocia con mortalidad. Entonces el paciente tiene que ser monitorizado cardiopulmonarmente y en tal caso de que haga hipotensión, pues hacer todas las medidas para prevenirlo, ojalá con medidas dinámicas y no estáticas. Aquí cada vez más se habla del uso del ecocardiograma transesofágico. Pero lo importante es que no haga hipotensión. Igual esto, a fin de cuentas, pues es labor del anestesiólogo, no es labor pues de nosotros, porque intraoperatorio el paciente es del anestesiólogo.
Perioperatorio, lo importante es mantener esa estabilidad cardiovascular, manejar muy bien el dolor agudo posoperatorio, digamos que mantener una adecuada presión de perfusión y evitar AINES o cosas por el estilo. Ya en el seguimiento posoperatorio, pues digamos que lo que uno tiene que estar atento es evaluar si el paciente hace o no hace complicaciones postoperatorias. Existen varias, como infarto, ACV, arritmias, TEP, falla cardíaca, y uno tiene que estar atento a ellas porque, uno, son frecuentes de lo que uno esperaría, y el problema es que son un reto diagnóstico. ¿Por qué? Porque el 90% de los pacientes no presentan síntomas. Cuando presentan síntomas es difícil diferenciarlos, por ejemplo, al mismo dolor posoperatorio, cosas por el estilo, y además el manejo de estos pacientes suele estar a cargo de equipos quirúrgicos que no están acostumbrados al manejo de estas patologías y a la identificación de las mismas. Entonces es un reto diagnóstico. Dentro de las complicaciones posoperatorias, la que más se ha venido estudiando y la que más también se habla en la guía es el MINS, ¿cierto? Que es la lesión miocárdica en cirugía. Y aquí es donde entra la importancia de los biomarcadores, sobre todo de la troponina. En teoría, si uno va a utilizar biomarcadores en esos pacientes de riesgo intermedio o alto, el punto es tomarles una troponina antes de la cirugía y luego hacerles control al día y a los 2 días. ¿Para qué? Para ver si el paciente hace una elevación de troponinas que cumpla criterios de lesión miocárdica aguda. Si es así, uno encuentra una lesión miocárdica asociada a cirugía o MINS en español, ¿cierto? Y lo que uno, MINS en inglés, perdón, y lo que uno hace es buscar la causa de esa lesión miocárdica. Y más o menos este es el algoritmo de diagnóstico. Ahora, antes de hablar del diagnóstico, ¿qué tan aplicable es esto en nuestra práctica clínica? Es lo que uno tiene que considerar. O sea, a todos los pacientes de riesgo intermedio o alto, o sea, a todos los pacientes que, por ejemplo, les vamos a hacer apendicectomía, les vamos a hacer troponina antes, al día y a los 2 días. Eso implicaría dejarlos hospitalizados, más gastos en salud. Entonces, pues digamos que supone un problema y por eso, por lo menos en Colombia, esto casi que no se aplica. Hay una alternativa que es la de la guía canadiense del 2017, que igual también aumenta gastos porque dice a todo paciente de riesgo intermedio o alto, hágale un péptido natriurético. Si el péptido natriurético es negativo, digamos que la probabilidad de que haga una complicación perioperatoria es baja y no hay que monitorizarlo. Si el péptido natriurético preoperatorio es alto, hágale control de troponina, a ver si hace lesión miocárdica. Pero lo mismo, difícil de aplicar y en este momento eso todavía no lo estamos aplicando pues en Colombia. Entonces, ¿qué pasa si mi paciente hace lesión miocárdica? Acá en general la vamos a identificar es porque el paciente me hizo dolor o algo, o si están en un sitio en donde rutinariamente hacen seguimiento de troponinas, pues porque la elevó así esté asintomático. Si el paciente tiene una lesión miocárdica aguda, lo que uno hace es un electrocardiograma y mira si el paciente tiene alteraciones o síntomas que sean claramente sugestivos de angina. Si es así, uno mira si tiene anemia grave. Si sí, pues es un infarto tipo 2. Si no, pues uno asume que muy probablemente es un infarto tipo 1 y le inicia todo el tratamiento pues, de guías de enfermedad coronaria aguda. Si el paciente no tiene clínica de enfermedad coronaria, uno le hace el ecocardiograma transtorácico. Si le encuentra una causa, la trata. Si no, le busca una causa extracardíaca, sepsis, TEP o algo por el estilo. Si la encuentra, la trata. Si no, mira si el paciente tiene anemia o hipotensión severa que le expliquen un infarto tipo 2. Si sí lo trata y si no, ya nos quedamos como lo que sería el MINS estrictamente, que es ese paciente que hace una lesión miocárdica asociada a la cirugía y no le encuentro la causa. Y ahí uno usualmente lo que asume es que fue por la cirugía. El anestésico hizo hipotensión en la cirugía, algo pasó y por eso hizo una lesión miocárdica. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos muy bien cómo manejar a estos pacientes. ¿Qué nos dice de manejo la AJA? Que es importante saber que pues, la europea se queda un poco corta realmente en cuanto al manejo, entonces por eso traigo este algoritmo de la AJA, que cuando uno tiene propiamente ya ese MINS, si uno sospecha que es un infarto tipo 1, pues lo trata como tal. Si uno sospecha que es verdaderamente el MINS, que fue por un infarto tipo 2, un desbalance entre demanda y aporte por anestesia o por lo que sea, uno puede darle terapia antitrombótica, normalmente con aspirina, estatinas, hacer pruebas de estratificación no invasiva para estar seguros que no haya un componente isquémico ahí y pues algunos recomiendan el beta bloqueador. ¿Cuál es la única recomendación en cuanto a manejo que deja la guía europea que sí pues es diferente con la de la AJA? El dabigatran, ¿listo? Porque hay un estudio que se llama el MANAGE que demostró que en los pacientes con MINS disminuía los eventos MACE y los eventos tromboembólicos sin aumentar riesgo de sangrado. Esto digamos que no está tan estandarizado, por lo menos en Colombia o por lo menos donde yo he hecho prácticas no se hace, pero pues está la recomendación en la Sociedad Europea con una recomendación 2B como pueden ver ahí. Otras complicaciones que se pueden generar, infarto espontáneo, que es después del segundo día, se maneja como un infarto regular y aquí pues lo difícil va a ser determinar el inicio del manejo antiisquémico pues sopesando el riesgo hemorrágico. Takotsubo, si uno lo encuentra en el ecocardiograma con el balonamiento de masa apical, pues manéjelo como tal.
Falla cardíaca aguda solo se presenta en el 2% de los pacientes, pero cuando se presenta, pues el manejo es conforme a guías de falla cardíaca agudizada. Tromboembolismo pulmonar, el manejo es conforme a guías, el problema es el diagnóstico, porque por ejemplo dímero D, Wells, nada de eso nos sirve en el contexto perioperatorio, entonces hay que tener una alta sospecha diagnóstica y si no la tiene, búsquelo porque vea que la mortalidad puede ser de hasta el 17%. Accidente cerebrovascular, raro de ver cuando se presenta, manejo conforme a guías y por último fibrilación auricular. En general, el mensaje es el mismo para cualquier taquiarritmia y bradiarritmia que se presenta en el perioperatorio. Se maneja conforme a guías internacionales y se maneja conforme a ACLS si tiene criterios para entrar en el algoritmo. Cardíaca mayor de 160, cardíaca menor de 50, algoritmo de ACLS. La FA tiene una particularidad, digamos que si está inestable, pues sí, uno lo cardiovierte, pero si no, el manejo va a ser exactamente igual al de la FA según las guías. Determino el CHA-2-VASc y confirmo, o sea, considero anticoagularlo o no, y determino si lo voy a tratar con control de ritmo o con control de frecuencia. ¿Cuál es el problema? Que muchas personas creen que por el hecho de ser una FA posoperatoria con un factor de riesgo identificable, estos pacientes no requieren manejo crónico de fibrilación auricular y no requieren anticoagulación crónica, y eso es falso. La tasa de recurrencia de fibrilación auricular perioperatoria es exactamente la misma que la de un paciente que hace una FA de la nada sin, digamos, como este desencadenante de la operación. Entonces, si el paciente tiene indicación de anticoagulación por CHA-2-VASc, queda anticoagulado de por vida. ¿Listo? Se maneja como una FA normal. Es decir, con esto el paciente queda con diagnóstico de fibrilación auricular. ¿Listo? Con esto terminaríamos entonces este video de la Guía Europea de Valoración Cardiovascular en Cirugía No Cardíaca. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios. Y recuerden que si quieren seguir aprendiendo con nosotros, lo pueden hacer con el video que está en sus pantallas.